primero, en primer lugar, como presentación, bueno, como Antonio ha dicho, Maple es un sistema de cálculo científico, tanto simbólico como numérico, y el objetivo que hoy vamos a intentar conseguir es dar una introducción a Maple, pero colocando sobre todo el foco en lo que es lo que son el trabajo con matrices y con gráficos en Maple, ¿no? Por esa razón, antes de empezar, insistir exactamente en lo que os decía, que es Maple, paquete de software científico, que permite a su usuario pues, un acceso a una gran cantidad de funciones matemáticas y que además permite al usuario integrar la interactividad del cálculo con lo que es la elaboración de informes o documentos complejos, ¿no? La parte interesante de Maple justamente es esa componente de acceso a funciones matemáticas de todo tipo, color y condición, ¿no? Cálculos, ecuaciones, funciones estadísticas, todo tipo de resolvedores y esa parte, digamos, fundamental que ahora mismo es para el matemático o incluso el ingeniero, que es la exploración y gestión o la experimentación, vamos a hacerlo así, de procesos matemáticos, ¿no? Bueno, pues entrando en materia y yendo justamente a lo que va a ser justamente la presentación de hoy, la he dividido, digamos, en varias partes, ¿no? Tenemos los gráficos, tenemos las matrices. Cuando entre con los gráficos, al final habrá un ejemplo un poco más complejo donde se vea cómo integrar muchas de las cuestiones que he descrito directamente con Maple y lo mismo con las matrices, pero no me queda más remedio antes de empezar que dar un pequeño o un mínimo repaso a lo que es la interface de Maple, ¿no? Que además insistiré sobre ella, digamos, durante toda mi exposición, ¿no? Cuando uno entra en Maple, lo primero que tiene que ser muy consciente es justamente de los dos modos de trabajo, ¿no? El primero, y es el que especialmente hoy voy a utilizar, aunque luego veréis que habrá algunos documentos que están en el otro, o sea, me voy a centrar sobre todo para poner el foco en cómo Maple trabaja con gráficos o cómo Maple trabaja con matrices, en lo que es el modo worksheet, el modo hoja de trabajo, donde el foco se pone en lo que son los cálculos que uno quiere hacer. Pero luego también Maple ofrece la opción del modo documento, donde además de esa posibilidad de acceder a las funciones matemáticas o de hacer cálculos, además, pues Maple permite, digamos, generar un documento donde texto y cálculos están integrados de forma natural y además en el formato que uno quiere ver las matemáticas, ¿no? Matrices, símbolos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero insisto que donde hoy especialmente vamos a poner el foco justamente es en la componente del modo hoja de trabajo o modo worksheet, ¿no? Y cuando uno accede a una hoja de trabajo o incluso un documento de Maple, pero especialmente una hoja de trabajo, lo que se encuentra es con lo que podéis ver ahora mismo en pantalla, ¿no? La zona principal es la zona que está, digamos, en el medio, esta zona blanca, que estoy ahora señalando con mi ratón, donde nosotros introducimos lo que le queremos preguntar a Maple, y justamente Maple nos devuelve la respuesta, ¿no? Si yo aquí, por ejemplo, veis que defino la función f, que a cada x le manda pues esa expresión, cuando luego le pida f de 17, Maple me devolverá el valor de cambiar la x por 17 en esa función, ¿no? Pero digamos, esta zona blanca es la zona que uno le interesa maximizar lo más posible porque es donde va a trabajar, ¿no? Luego tenemos a la izquierda una columna de paletas, sobre todo pensando en los símbolos que necesitamos cuando queremos tener un documento con formato. Y luego tenemos a la derecha una columna con funciones, ¿no? Aquí, por ejemplo, si os fijáis, he seleccionado esta función, pues aquí hay distintas posibilidades que Maple me ofrece justamente para poder hacer con esa función, ¿no? Luego veremos algún ejemplo concreto, ¿no? La zona principal, zona del centro, justamente es la zona de trabajo. Columna de la izquierda, paleta de expresiones. Columna de la derecha, opciones de trabajo o de funciones para aquello que hayamos seleccionado en la zona central, ¿no? Y luego en la parte de arriba aparecen distintas distintas filas, ¿no? En la fila de arriba es lo habitual, copiar, pegar, abrir ficheros, más posibilidades. En la columna de abajo aparece lo mismo, pero con opciones ya más locales, como por ejemplo abrir una zona de cálculo, ya lo veremos luego cómo hacerlo, o hacer, digamos, la ventana de trabajo más grande o más pequeña en cuanto a visualización.
Aparece también una fila, que estoy ahora marcando con mi ratón, donde se muestran los distintos documentos o ficheros que tenemos abiertos, y luego en función de donde estemos, justamente aparece otra fila donde pues, podemos cambiar el formato del tipo de letra que estamos utilizando, el tamaño, negrita, centrado o no centrado, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto es todo lo que quiero contar acerca de la interfaz, ¿no? Iré diciendo cosas según vaya utilizándolas durante mi presentación, ¿no? Y llegados a este punto es justamente cuando ya voy a abrir Maple, ¿no? Bueno, voy aquí a mi doc, voy a buscar la versión de Maple 2023 que acaba de salir. No, de hecho, bueno, lo he hecho así, pero bueno, también podía haber ido al fichero que quiero abrir y también sería automático, ¿no? Veis la ventana de apertura de Maple. Ahora mismo se me abre un fichero en blanco, pero voy a ir directamente a mi directorio y justamente voy a empezar con los gráficos y voy a abrir en primer lugar la worksheet que he preparado para esta presentación. Bueno, pues ya la tenemos aquí directamente. Voy a colocar mejor mis ventanas. Ahora aparece muy pequeño para que se vea bien en pantalla. Lo que voy a hacer va a ser ir directamente a esta fila que está aquí arriba y decirle házmelo más grande, justamente para poder verlo mejor. Y esto que estáis viendo es una hoja de trabajo, pero con distintas opciones de formato. Casi, casi esto es un intermedio entre hoja de trabajo y un documento, ¿no? Digo lo de documento porque aparecen ya cuestiones centradas, un título, el título en verde, aparecen distintas secciones que son las que van a guiar mi presentación en esta parte, que bueno, pues más que un documento, esto es una forma de organizar los cálculos que os quiero presentar, ¿no? Bueno, pues en esta sección vamos a la parte básica lo diré, de gráficos con Maple, ¿no? La función fundamental, o una de las dos funciones fundamentales que Maple nos proporciona para trabajar con gráficos es, como no puede ser de otra manera, la función plot, ¿no? Pues esta es una función de Maple. A esta función de Maple se le va a aplicar un conjunto de parámetros. Normalmente las funciones de Maple tienen pues un conjunto de parámetros o de variables que son obligatorias. En este caso es obligatorio para hacer la gráfica de la función y decirle la variable es una función de una variable de dónde a dónde quiero que varíe justamente la variable, en este caso x, ¿no? Y luego aparecen siempre en las funciones de Maple un conjunto de variables o parámetros que son opcionales, ¿no? Pues quiero que en este caso esta gráfica que voy a construir, que Maple va a construir, tenga un título que sea justamente el que he puesto aquí, ¿no? Bueno, pues ejecutamos esta función, que no es más que darle al cambio de línea, y nos aparecerá en pantalla justamente la gráfica de la función en cuestión, ¿no? Y como podéis ver, el título aparece aquí arriba en pequeñito, ¿no? Si quiero cambiar la fuente o el tamaño de las letras que aparecen en el título, habría más opciones, ¿no? Pero bueno, eso es un detalle, ¿no? Cuestiones importantes, ¿no? Si os fijáis, cuando estaba aquí, en esta fila que aparecía pues que si quiero cambiar el tipo de letra de Times New Roman a Courier, o si quiero cambiar el tamaño, o en negrita, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si ahora pongo aquí, justamente esa fila que aparecía aquí ha cambiado, ¿no? Aparecen otras opciones. Normalmente, esta fila que aparece al final del todo va cambiando según el objeto que tengamos seleccionado y nos ofrece distintos tipos de opciones, ¿no? Bueno, pues, en este caso, si os fijáis, resulta que los ejes no están escalados, ¿no? El 0,1 va de aquí a aquí y el 0,2 va de aquí a aquí. Es muy importante que uno sepa cuando esto lo haces, es que Maple, si no le dices nada, elige justamente la escala de los ejes para tener una mejor o una visión más agradable, ¿no? Ahora, si quiero verlo con el mismo tipo de escalas, tengo dos opciones. O directamente voy aquí, y tengo el 1,1, esto significa que no está marcado, pues justamente si ahora le marco, hago clic aquí, ya veréis que ahora sí, ahora los ejes justamente tienen tanto el horizontal como el vertical las mismas escalas, ¿no? Si vuelvo a ejecutar, digamos, la función, mantiene lo que he marcado aquí arriba. Si quiero volver, digamos, a que me lo enseñe mejor, desmarco aquí justamente. Pero también lo que puedo hacer en la fila de arriba, también lo puedo hacer por la fila de los parámetros, ¿no? Si aquí pongo scaling igual constraint, esto significa, y lo ejecuto, que le estoy diciendo no me cambies o no me modifiques las escalas de los ejes, ¿no? Ya podéis ver que todas las funciones pues tienen, digamos, acceso a sus resultados bien por la vía de los parámetros opcionales o bien por la vía de lo que Maple nos ofrece justamente en esta fila que está aquí, ¿no? Incluso, o sea, la que tengo marcada, aquí tengo, digamos, la opción, digamos, en el dibujo, tengo marcada la opción de dibújame la curva bien, pero podría haberle dicho
con los ejes, digamos, en forma de cruz, ¿no? Bueno, pues podría haberle dicho, no, métemelo dentro de un cuadrado. Entonces me va cambiando justamente, según yo le vaya diciendo, la forma en la cual se presenta el gráfico, ¿no? Incluso, como antes os decía, que antes me he equivocado de casilla, aquí está dibujada, fijaros que al ponerlo encima de la, lo diré, de la curva, aparecen los puntos que he utilizado y luego interpolado, ¿no? Bueno, pues si yo creo que en lugar de aparecer así, aparezca de otra manera, me voy aquí y aparecen, a ver si es aquí, creo que es aquí. A ver, un momentito, que no os quiero confundir, creo que es aquí. Ah, pues no, no era aquí. Un momentito. Ay, bueno, no es aquí. Bueno, ya lo veremos luego, ¿no? Cuando veamos el de 3D, ¿no? Bueno, pues primera experiencia con la función plot directamente, pues ya vemos que es la función importante, una función de una variable, de dónde va la x. No lo he dicho, bueno, voy a volver a cambiarlo otra vez. O sea, si no, voy a quitar el scaling constraint para que sea mejor. Lo quito, ya se ve así. Voy a volver a ponerlo otra vez, digamos, con los ejes horizontales. Perdona, Lalo. Y siguiente cuestión importante. Sí, ¿De dónde podríamos sacar la información de los parámetros que podemos utilizar? muy fácil. Allá voy. Iba a decirlo, pero os habéis adelantado, ¿no? Selecciono en el help, en la ayuda, ¿no? Voy a plot, lo selecciono, aparece aquí help, ya Maple sabe que estoy interesado en buscar el help sobre el plot. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Si no sabéis la función, podéis directamente al Maple help, aquí aparece la ventana de Maple help y pongo aquí plot y aquí aparecerá plot. Entonces aquí me sale justamente la información de plot, ¿no? La forma más sencilla de ver parámetros interesantes está justamente en los ejemplos, ¿no? Pero mira, fijaros aquí os dice normalmente calling sequence, ¿no? Pues justamente lo que está apareciendo es las obligatorias, ¿no? Dice, pues f debe ser la función, x debe ser la variable independiente, ¿no? Luego la x puede ir de x0 a x1, ¿no? Pues left and right endpoints of positable range, ¿no? Bueno, pero justamente, si vais a los ejemplos, veis que van a aparecer un montón de ejemplos donde van a ir apareciendo, digamos, más adelante aparecerán, donde deben ir apareciendo distintas opciones, ¿no? Por ejemplo, los colores, lo dibujo más de una, de esto lo haré luego, ¿no? Quiero dibujar puntos en cuanto al estilo, ¿no? O sea, digamos que en estos ejemplos aparecen muchas opciones. ¿Queréis ver todas las opciones? La clave está en Plot Details, que aparece justamente aquí abajo. Doy Plot Details y aquí aparece justamente más información. Vaya, creo que es en Plot Details. A ver, no, espera, creo que no me lo ha sacado. Bueno, aparecen más ejemplos. Déjame comprobar una cosa que debe estar en Plot Options. Perdón, no es en Details, es en Plot Options. Está aquí. Las opciones, los parámetros opcionales es siempre plot options, siempre para el plot 2D que estamos viendo ahora como el 3D. Y ahora aquí están las opciones. Mira, por ejemplo, si aquí está la parte del color que hemos visto antes, un ejemplo. Aquí voy a buscar el scaling que he visto antes, aquí está el scaling que hemos visto antes, el ejemplo. Digamos que aquí están los símbolos que podemos utilizar cuando dibujamos puntos, que lo veremos luego, o el tamaño de esos símbolos cuando dibujemos puntos, o el thickness, que lo veremos luego. El thickness es lo gordo que queremos que sea o no sea, lo diré, la gráfica que estamos dibujando, ¿no? Pero la lista de parámetros opcionales para la función plot siempre la tendréis justamente en plot options. Plot Details contiene más información de cómo Maple justamente dibuja las gráficas y muchos más ejemplos. Bueno, pues vuelvo a mi línea argumental porque sigo en el primer ejemplo, ¿no? Pero si aquí, por ejemplo, ahora pongo el thickness y ojalá 4, vaya, me he comido una H en algún sitio. Esperad a ver. No. Ahí está. Como podéis ver, lo ha hecho, digamos, bueno, si pongo ya 6, bueno, voy a poner unconstrained para que se vea mejor. Y si pongo 6 se pondría mucho más todavía. Y si ahora quiero meter la opción del ahora que quiero verlo en azul, pues a la que dice en azul, ¿no? Digamos que, insisto, y antes de que Antonio me preguntase, lo que iba a decir es que también podemos poner de dónde va la I. Pues en este caso quiero que la I me vaya, por ejemplo, de -4 a 2. Maple ya sabe que entonces este eje vertical va a estar labelado, va a estar etiquetado por la Y. Si pusiese una T, pondría una T, o sea, él sabe que es el segundo eje. Pues justamente, pues si ejecuto, veréis que ya aparece aquí ya la Y, y bueno, pues creo que he puesto poco espacio, hay que poner algo más voy a poner, digamos, de -2 a 4 para que se vea mejor lo que estoy visualizando, ¿no? Entonces, digamos que, como podéis ver, es bastante flexible, ¿no?
Bueno, importante también, porque es útil para las aplicaciones que tengáis en mente, es que si yo selecciono un dibujo y aplico, estoy en un Mac, en Windows es parecido, ¿no? Aplico a la tecla control y pongo justamente, aplico el ratón, por ejemplo, aparecen más opciones todavía, ¿no? Puedo acceder a estos cambios, por ejemplo, al color, pues ahora quiero que sea, accedo desde aquí, quiero que sea, ahora el color quiero que sea, pues en morado. O más importante todavía, puedo exportar todos los dibujos que tenga justamente a estos formatos, a PDF, a un PostScript, a un JPG, a un GIF, a un PNG, a lo que queráis, ¿no? Pero digamos que hay múltiples maneras de acceder a las características de la gráfica, ya sea por los parámetros de la función plot, ya sea aplicando control y el ratón, o ya sea justamente utilizando, haciendo clic justamente en estas funciones que están en la fila del final, ¿no? Bueno, más ejemplos, ¿no? Antes de seguir con el resto de los ejemplos, es muy importante que os diga que Maple por defecto es perezoso. En el sentido de, como tiene tantas funciones a la disposición de Maple, no puede tenerlas todas directamente en memoria, ¿no? Entonces, pues hay muchas funciones que para que puedan ser utilizadas tienen que ser, digamos, llamadas desde un paquete, ¿no? Bueno, pues el llamar funciones desde un paquete es justamente la función withplots. Pero no sé por qué se me ha puesto aquí y debiera estar más adelante. Déjame que compruebe, voy a colocarla más adelante, más adelante. Bueno, voy a cargarla ahora y así ya vais viendo lo que sale, así no se me olvida, ¿no? Cuando doy withplots, justamente aparecen todas estas funciones que si no lo hubiera cargado no las podría utilizar, no me daría el resultado que estoy buscando, pero al cargarlas, pues justamente ahora ya están disponibles, ¿no? Entonces, veis que, por ejemplo, aquí aparecen cuestiones ligadas a animación o al display, que será especialmente importante más adelante, porque es el que nos permite dibujar más de una gráfica justamente en el mismo dibujo, ¿no? Bueno, más ejemplos. Bueno, una vez que uno sabe esto, no hace falta ver la lista. Cuando en Maple no queremos ver el output de un comando, le ponemos el 2 puntos al final, lo hace, ya ha cargado todas esas funciones, pero no nos enseña, digamos, el resultado, ¿no? Bueno, más ejemplos, ¿no? Pues este ejemplo es parecido al de antes, lo que pasa es que me ha adelantado, es una función más compleja, pero aquí estoy forzando a que el thickness, el grosor de la línea, sea 2 y estoy forzando a que el color sea navy blue, ¿no? Más ejemplos. Fijaros. El siguiente ejemplo también es muy importante. Antes he dicho, hay dos comandos fundamentales con los gráficos en Maple. El comando plot y el comando plot 3D. El comando plot 3D lo que hace es dibujar, digamos, objetos geométricos en R3, en el espacio, ¿no? En este caso, lo que vamos a dibujar es la función que a cada x e y le asocia, digamos, el seno de x por el seno de y. Le estamos diciendo en este caso que la x vaya de menos pi a pi y que la y vaya de menos pi a pi también, ¿no? Y le estamos diciendo que haya cierta transparencia, ahora veré este parámetro para que veáis qué significa, ¿no? Bueno, pues le pido a Maple que lo haga. Aquí sale la gráfica. La transparencia significa que podamos ver a través de la gráfica. Entonces, si la quito, si pongo directamente 0, ya veis, digamos que no sé, ya no hay transparencia. Cuestión muy importante con los gráficos 3D Maple. Como podéis ver, son perfectamente manipulables para que uno pueda investigar qué es lo que está ocurriendo. Y al igual que ocurría con las gráficas, digamos, 2D de funciones en una variable, o de funciones en el plano, si aplico control y hago clic encima del dibujo, me salen muchas opciones, ¿no? Entre ellas, de nuevo, también el export, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Y, por ejemplo, aquí pues puedo cambiarle, pues a ver qué le voy a cambiar, pues por ejemplo el estilo, ¿no? Está en el estilo wireframe, pues quiero verlo, digamos, por ejemplo, solamente quiero verlo con líneas, ¿no? Entonces veis directamente de la forma en la cual se presenta, en este caso la superficie cambia, ¿no? Si cojo otro, pues me lo cambia de forma automática. Voy simplemente con los puntos que he utilizado para interpolar esta superficie, ¿no? Pues aquí justamente lo tenéis, ¿no? Y de nuevo, todo lo que hago a través del control haciendo clic en el ratón, lo puedo hacer por la línea de parámetros de opciones de la función de Maple, o también si me pongo aquí encima, veréis que si voy aquí, de nuevo también puedo volver otra vez a ponerlo en el modo Surface Frame, ¿no? Directamente, ¿no? Otra forma posible de introducir las funciones en Maple, este es el mismo resultado, es darle directamente la función en el formato en el cual escribimos las funciones, ¿no? Aquí estamos diciendo a la Maple, dibújame la gráfica de la función que a cada x, y la asocia seno de x, seno de y. Ahora, en este caso, no hace falta ponerle de dónde va la x a dónde va la y, porque ya sabe Maple que la x es la primera que está aquí, se corresponde con este rango, y la y, que es la segunda que está aquí, se corresponde con el segundo rango que aquí aparece. Y el resultado, lógicamente, es el mismo, ¿no?
Luego, Maple tiene una cantidad muy, muy grande de funciones predefinidas, como por ejemplo la función binomial, ¿no? Fijaros, para que veáis qué significa la función binomial, que lo que hace es generar los números binomiales, lo que voy a hacer va a ser, pues aquí arriba, abrir un campo de cálculo, pues justamente es este simbolito que está aquí, le hago aquí, clic, y me aparece un campo de cálculo, y voy a decirle a Maple que para que lo veáis, que me calcule, por ejemplo, el número binomial, justamente, pues 6,4, que todos sabemos que debe salir 15, y efectivamente sale 15, ¿no? Si pongo esa, en fin, pues si pongo, por ejemplo, 3,4, evidentemente, como bien sabéis, también da 0, ¿no? Esta función la podemos extender a los números reales y lo que hacemos a continuación es decirle a Maple que me dibuje la función binomial entre x 0,5 y y 0,5, ¿no? Pues el resultado de justamente que sale es el que aparece aquí. E insisto en la facilidad de Maple para poder manipular este objeto y poder visualizarlo en la forma que sea más conveniente. Esto es muy útil cuando queremos generar, por ejemplo, un post-it para utilizar pues, este gráfico en otro sitio, pues justamente uno elige la que piensa que es la mejor orientación y luego directamente es cuando va control ratón y exporta como un fichero post-it justamente, por ejemplo, un PDF, el fichero. Me va a pedir directamente que le dé un nombre, todo ese es, donde lo quiero poner, lo pongo en el escritorio y me voy al escritorio y vamos a ver justamente dónde está el fichero, todo ese es PDF y justamente aquí tenéis un fichero PDF con la gráfica de la función que como no lo he parametrizado bien, pues se ve solamente un trozo de momento, tendría que haber dicho más cosas, ¿no? Pero digamos que en ese sentido no hay ningún problema para la generación de gráficos. Bueno, más ejemplos, vamos a ver. Antonio ha dicho que también vamos a utilizar Maple y en esta exposición también para ver algunas de las facilidades que Maple ofrece a la hora de programar nuevas funciones, ¿no? Pues aquí que aparece, tengo una función que está definida justamente a trozos y quiero dibujarla, ¿no? Pues una forma de hacerlo, hay otras, es justamente definir en Maple esa función, ¿no? Pues estamos aquí definiendo un procedimiento que a cada X le va, P de X va a ser justamente el valor de esa función, ¿no? ¿Y cómo está definida esa función? Pues si el valor absoluto de X es más pequeño que 0,1, 100X. Si el valor absoluto de X, si no se cumple la primera y es mayor que 0,5, entonces 4X. Y si no se cumple ninguna de estas condiciones, hay un else final, justamente que es 1 partido por X, ¿no? Evidentemente, como Maple tiene su propio lenguaje de programación, tiene sus condicionales, la sintaxis es esta, siempre que empiece un condicional, acaba siempre de esta forma, y además tenemos la opción de hacer else if o else justamente al final, ¿no? Bueno, pues le digo a Maple que me guarde esta función, y le voy a decir a Maple que me dibuje la gráfica de esta función cuando la x varía entre -1 y 1. Y aquí tenéis justamente pues, cuál es el valor de la gráfica de esta función. Y al igual que antes, la puedo, digamos, lo diré, manipular, digamos, o bien con el control ratón o bien justamente con la fila de comandos que aparecen aquí arriba, ¿no? Siguiente cuestión importante. Podemos dibujar más de un gráfico en la misma gráfica. Una forma de hacerlo justamente es, en este caso concreto, usar la función plot y meter dentro de una lista Maple es aquello que metamos dentro de unos corchetes. Aquí tengo dos funciones, la función seno y coseno. Pues Maple aquí lo que va a hacer va a ser dibujarme la función seno y coseno, justamente cuando la x varía entre -pi y pi, y le ponemos colores. Aquí ponemos dos colores, primer color, primera gráfica, segundo color, segunda gráfica. De nuevo es una lista que va a estar o tiene que tener el mismo número de elementos que la primera, ¿no? Pues aquí tendremos el dibujo de las gráficas de la función seno y coseno. Si nos parece que esto es muy delgadito porque se ve mal, pues le pongo que sea más grueso. Cambio grosor, lo pongo en 5, por ejemplo, y tenéis una visualización, digamos, que en función de dónde lo pongamos, pues es útil, ¿no? Más cuestiones importantes. Aquí tenéis, por ejemplo, lo mismo ocurre justamente, pero ahora con la función plot 3D y con tres funciones, digamos, que mandan st a la tercera coordenada, ¿no? Pues aquí tendríamos tres superficies, ¿no? Y después de un ratito, que no sé por qué está tardando más de la cuenta, aquí tenéis, perdonar, me he equivocado, no son tres superficies. Esto lo que nos está dando es una superficie definida en paramétricas. Es que ahora os contaré por qué me he equivocado. Lo que nos está diciendo es la x es s al cuadrado, la y es el coseno de s,
la z es t por coseno de t y la s y la t varían de esta manera. Por lo tanto, en lugar de definir una superficie en explícitas, nos la está definiendo en paramétricas. Me he equivocado y voy aquí arriba, porque si yo aquí arriba, entre los corchetes, estoy en el plot, ¿no? Y aquí pongo la x y meto la x, el valor de la x, justamente aquí dentro, lo que está entendiendo Maple en este caso para la función plot es una función definida en el plano de forma paramétrica, la x es el parámetro, cuando la x varía de menos pi a pi. Y este caso, como bien sabréis, tiene que darme la circunferencia directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues, en fin, la sintaxis es fácil, pero a veces, de alguna manera, conduce a confusión, ¿no? Bueno, aquí tenemos justamente, aquí tenemos de nuevo el plot 3D, justamente, y tenemos... En este caso, dejarme que lo ejecute para no liaros, aquí sí que tengo el dibujo de dos gráficas 3D. La primera es la que ST la asocia a su tercera coordenada, que es t por coseno de S, y la segunda es la que asocia ST su tercera coordenada, que es coseno de t. Y de nuevo, la S y la t varían en este caso, la primera, la S de 0 a 2pi, y la t de 0 a pi, ¿no? Y justamente aquí tenéis en el mismo dibujo, justamente las dos superficies. Siguiente cuestión importante, Maple también es capaz de dibujar puntos sueltos, tanto en el plano como en el espacio, ¿no? La función que lo hace es la función pointPlot, si es el plano. Si estuviéramos en el espacio sería la función pointPlot 3D, por decirlo así. Por ejemplo, si le doy al help al pointPlot, que está ahí marcado, veréis que entre las funciones relacionadas, aquí aparece la función pointPlot 3D, ¿no? O sea, digamos que a veces sé cómo se hace en 2D, no sé cómo se hace en 3D y voy al help justamente para obtener, digamos, esa información, ¿no? Bueno, pues, ¿qué es lo que hace esta función? Pues lo primero hay que darle, y es lo único que es obligatorio, tengo que decirle qué puntos quiero dibujar. En este caso quiero dibujar 4 puntos, es una lista de puntos, cada punto justamente es una lista de 2 coordenadas. Cuando hablo de listas siempre hablo de corchetes, por lo tanto tengo en este caso, quiero dibujar estos 4 puntos, ¿no? Y ahora vienen las opciones. Quiero que el primer punto salga en red, el tercero en negro, el cuarto en azul. Quiero que el símbolo que se utilice en este caso sea un asterisco. Quiero que sea grande, tamaño 25, y justamente aquí estoy diciéndole dónde va a estar la vista. La X va a ir desde -1 a 5 y el Y va a ir desde -4 a 2, ¿no? Pues ejecuto y veréis que aparecen los 4 puntos con su asterisco y sus colores, ¿no? A mí, en el caso de los puntos, me gusta más como símbolo el solid circle, que da otra visualización. Veréis que se ve bastante mejor en este caso, justamente, en los puntos que estamos dibujando, ¿no? Otra forma de dibujar puntos, y en este caso es para la función 3D, que aquí la tenéis, es justamente dar en un vector la primera coordenada, dar en otro vector la segunda y dar en un vector la tercera, ¿no? ¿Qué significa eso? Pues yo aquí estoy definiendo justamente 3 vectores con 5 elementos, cada uno de ellos. Justamente esto significa que quiero dibujar 5 puntos 3D y esto significa que el primer punto será el 1, 1, 0. O sea, primera coordenada sale del primer vector, etcétera, etcétera, ¿no? Los vectores en Maple se escriben justamente, como podéis ver aquí, con un menor delante y un mayor detrás para cerrarlo, ¿no? He puesto aquí el 2 puntos para que no nos lo enseñe. Si pongo aquí un punto y coma, ya veréis lo que va a ocurrir ahora, ¿no? Y ahora, la función que dibuja estos 5 puntos es la función pointPlot3D, que aquí, de forma obligatoria, o viene una lista de puntos, o viene, como estamos presentando ahora, un vector con las primeras coordenadas, un vector con las segundas y un vector con las terceras. Y a continuación lo que aparece es las opciones, ¿no? El color, cómo queremos ver los ejes, qué símbolo vamos a utilizar y el tamaño del símbolo, ¿no? Bueno, pues vamos a ejecutarlo y veréis, primero nos ha enseñado el vector porque le quité el 2 puntos, voy justamente a ponérselo otra vez para que no lo vea, y aquí tenéis el dibujo justamente de los 5 puntos en el dibujo con este tamaño y en el color que habíamos elegido, ¿no? Muy bien. Hay muchísimas más funciones. Si os fijasteis antes cuando hice el withplots, vuelvo para atrás, que ya no sé dónde lo hice, aquí está. Pues hay muchísimas. Y ahora voy a poner 2 ejemplos. Uno que sea justamente el polygon plot 3D y otro que sea justamente el polyhedra plot, ¿no? O sea, el primero lo que hace es dibujarnos un polígono en el espacio, un polígono, digamos, que une los puntos de acuerdo a cómo se los estamos dando. Fijaros, en este caso tengo 1, 2, 3, 4 puntos. Hay que meter los puntos dentro de una matriz. Primer punto 0, 1, 1. Segundo punto 1, menos 1, 2, etcétera, etcétera. Esto es la parte obligatoria de la función polygon plot 3D y luego justamente la parte correspondiente a las opciones, ¿no? Bueno, pues
En este caso podéis ver, además rellena por defecto el polígono. He de elegir la buena visualización para que no se nos estropee la vista, pero podéis ver que lo que Maple ha hecho ha sido conectar los puntos tal y como le hemos, en el orden que le hemos dado dentro de esta matriz, ¿no? Y el polyhedra plot lo que hace es, en el punto que le digamos, con la orientación que le demos, justamente nos dibuja en este caso el poliedro, digamos, que queramos, ¿no? Pues en este caso queremos que nos dibuje, digamos, un dodecaedro, ¿no? Bueno, pues le damos directamente y veréis cómo aparece el dodecaedro, digamos, que le habíamos pedido, ¿no? Luego, este tipo de objetos podéis integrarlos con otras funciones dentro del mismo dibujo, ¿no? Bueno, voy a volver para atrás porque hay una cosa que no he hecho y aquí voy a aprovechar justamente para que veáis lo flexible que es esta hoja de trabajo. Fijaros que aquí haciendo cosas, ¿no? He dicho, ay, aquí se me olvidó meter algo, ¿no? Bueno, pues voy a abrir varios campos de cálculo, como hice antes aquí en medio. Voy a escribir aquí una función que va a ser, por ejemplo, la exponencial de x multiplicada por el coseno de x. Os la enseño, aquí la tenéis. La voy a seleccionar y la arrastro contra la gráfica. Aparece un más y eso significa que en cuanto lo haga, va a aparecer aquí en el dibujo, aparece también dibujada justamente la gráfica de la función e a la x por el coseno de x. Digamos un poco, digo esto para que veáis lo flexible que es la hoja de trabajo en cuanto que puedo subir y bajar y cambiar cosas, pero incluso arrastrar objetos matemáticos contra una gráfica. Ahora puedo, pues ahora voy a poner solamente la exponencial. Pues la pongo la exponencial, selecciono la exponencial, la vuelvo a arrastrar y justamente veréis que ha aparecido también ahora la exponencial, ¿no? Bueno, sigo con mi hilo argumental. Lo siguiente que tengo para gráficos es que, bueno, pues Maple tiene también dentro del mundo de los gráficos un paquete de teoría de grafos, ¿no? Bueno, importante. Cuando uno está haciendo distintas cosas en la misma hoja de trabajo y cambia de tema y no se quiere salir de esa hoja de trabajo, es muy importante el comando restar. El comando restar lo que hace es limpiar todo. O sea, asignaciones, variables. Si os fijáis, aquí hemos definido un vector que era x vector, que tiene este vector. Pues si yo vengo aquí y lo copio aquí delante, veréis que me lo va a enseñar. Déjame que quite el restar de momento. Lo quito. Aquí lo tenemos. Pero si ahora, digamos, hago restart y le pido esa variable, pues ya no la tiene. O sea, restar lo que hace es limpiar asignaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, en este caso concreto, a lo que vamos justamente es al paquete de grafos de Maple, ¿no? No le pongo los puntos para que veamos qué funciones hay dentro de este paquete de teoría de grafos y veréis que hay, pues, muchas funciones, ¿no? Y vamos a ver solamente unas pocas, ¿no? Dejarme que le vuelvo para que no se me contamine y no sea tan grande la hoja de trabajo. Le pongo los puntos, no se ve. Entonces, ¿cómo se define, digamos, un grafo? Pues un grafo simplemente es, para Maple, la colección de aristas, y la colección de aristas es justamente conjuntos, o parejas, perdón, parejas de vértices, ¿no? En este caso, le digo que las aristas van a ser A, B, B, C, C, A. Esto significa, Maple, ya veremos ahora, va a saber justamente que es un grafo con 3 vértices. Directamente lo ejecutamos y ya nos dice, tenemos un grafo que no he dicho nada porque he puesto las llaves, es un grafo no dirigido que tiene 3 vértices y 3 aristas. Podemos pedírselas, aquí están los vértices y aquí están las aristas, ¿no? Y lo que es más importante de este paquete es la posibilidad de dibujar el grafo, ¿no? Es la función drawGraph la que nos permite justamente dibujar este gráfico, ¿no? Si ahora aquí arriba, en lugar de, que veis la facilidad, meto además ahora, pues por ejemplo, pues AD, justamente, pues nada, voy a cargarlo otra vez y voy a dibujar el gráfico y veréis que aparece una lista nueva que es la lista AD, ¿no? Maple, además del paquete de teoría de grafos, también tiene un paquete de grafos especiales, ¿no? Grafos con nombre, ¿no? Veréis que aquí aparecen todo tipo de grafos. De nuevo hay, pues muchísimos, ¿no? Bueno, uno de ellos es el grafo de Petersen, y un poco para que veáis, le asigno una variable y justamente, pues aquí está el dibujo del grafo de Petersen. O otro de los gráficos que nos proporciona ya directamente Pico, ¿no? Fijaros que en la función de arriba, vuelvo otra vez a ver qué funciones hay. Por ejemplo, le puedo pedir a Maple, por ejemplo, dejarme que le pregunte, vamos, aquí usar una pregunta, a ver, ¿dónde está? Dejarme que busque la función que estoy, que es el número cromático, ¿no? A ver, chromatic, veo aquí un momentito, que se me está escapando. Son tantas las funciones que uno se... A ver, chromatic index.
Voy a copiarlo y justamente voy a pedirle justamente para este P que tenemos aquí, que era el grafo de Petersen, hago un espacio, le voy a pedir que me calcule el Chromatic Index de P. Y me dice que es 4, ¿no? Necesito 4 colores, que es el mínimo para colorear justamente ese gráfico, ¿no? Bueno, más cuestiones de gráficos en Maple que quiero pasar a matrices, ¿no? Animaciones. De nuevo, como cambio de tema, justamente hago restar. Como hago restar, se han perdido los paquetes que había cargado antes. Vuelvo a cargar, digamos, plots. Ya le pongo directamente el 2 puntos. Y una de las funciones principales que tiene plots justamente es la función animate. De hecho, es la primera, aquí la tenéis, ¿no? O animate 3D, que hace lo mismo, pero en 3D, ¿no? O sea, con Maple, de nuevo, insisto, se pueden crear animaciones. Esta primera animación que tengo aquí, que voy a explicar un poquito, lo que nos permite justamente es dibujar la gráfica de la función seno, dibujar sobre la gráfica de la función seno entre, dejadme que lo mire, creo que es entre menos pi y pi, voy a dibujar en cada punto, quiero ver cómo evoluciona la recta tangente a esa función en cada punto. Y a la vez en ese dibujo quiero ver cómo evoluciona justamente la gráfica de la derivada para ver que cuadra todo, ¿no? Para ver que cuadra, cómo avanza la gráfica de la derivada, que van a ser las pendientes de esas rectas que vamos a ver cómo evolucionan con el tiempo, ¿no? Entonces, dejadme que lo ejecute primero y luego explico exactamente cómo se construye este conjunto de instrucciones, ¿no? Bueno, pues ejecuto todo esto y aquí veis el resultado, ¿no? Bueno, pues ahora, cuando me he puesto en el dibujo, de nuevo ha cambiado, digamos, esta fila que está aquí. Ha detectado Maple que es una animación, ¿no? Y como es una animación, aparece el simbolito justamente, anímame el dibujo, ¿no? Y veréis cómo va evolucionando la recta tangente y a la vez vamos dibujando la pendiente de esa recta, ¿no? Puedo decirle que vaya, digamos, todo lo rápido que quiera, o repetirlo las veces que haga falta. Aquí está, digamos, a 10 frames por segundo, pues puedo hacerlo a 5 para que vaya la mitad de rápido. Puedo ejecutar el dibujo, veréis que ahora va algo más despacio y vemos cómo evoluciona la recta tangente justamente con la pendiente de la recta, ¿no? Bueno, ¿cómo he logrado hacer esta animación? ¿No? Pues fijaros, en este caso lo que hay son dos animaciones y una gráfica, ¿no? La parte fácil es la gráfica. Quiero dibujar la gráfica de la función seno. Pues aquí arriba he definido la función seno, la llamo f, y aquí simplemente en la variable an1 he guardado la gráfica de la función seno. Le digo de dónde a dónde va la x, de dónde a dónde va la y en qué color lo quiero. O sea, de hecho ahora puedo cambiarlo y decir, no, pues además quiero que el thickness, que me parecía muy finito, sea, por ejemplo, 3, ¿no? Luego vemos qué es lo que pasa, ¿no? Luego, pues en G, ¿qué voy a guardar? En G voy a guardar la derivada. Puedo definirlo así o poner directamente aquí coseno de x, porque sé quién es la derivada, ¿no? Aquí ya lo que prefiráis, ¿no? Y aquí arriba aparecen, pues, una serie de parámetros de control. Lo primero es, justamente, pues, quiénes son A, B, C y D, ¿no? Pues A y B es de dónde a dónde va justamente la función seno, la x, y la C y D es de dónde a dónde va la y, ¿no? Y 40 justamente las subdivisiones del intervalo menos pi que voy a utilizar para hacer la animación, ¿no? Pero la primera parte es clara. Asignación de variables, la función f que quiero dibujar, la función g que me va a dar las pendientes y guardo la función sen. Digamos que hasta ahora lo que habríamos hecho, voy a ejecutar otra vez para que se vea bien, digamos, el thickness. Vaya, lo he escrito mal, Maple te avisa, cuidado que thickness con h no es una buena opción. Evidentemente le faltaba la k en lugar de la h, y ya podéis ver que ya aparece, hasta ahí, aparece, digamos, el dibujo de la función seno, ¿no? Ahora viene la parte interesante, que es la parte, digamos, de la animación. Aquí hay dos animaciones. Primero, la de la función, la recta, digamos, tangente, y luego está justamente lo que es cómo evoluciona el coseno, ¿no? La gráfica de la función coseno, ¿no? La recta tangente, la función animate necesita aquello que queremos animar. Fijaros que lo que acabo de marcar en este momento es la ecuación de la recta tangente. Aquí tengo la función g, que os recuerdo que era el coseno, la derivada, que es la pendiente por x menos k, justamente, más f de k. Justamente aquí estamos dibujando la recta tangente de la función seno en el punto, en la abscisa x igual a k, ¿no? Evidentemente, quiero dibujar esa recta cuando la x va desde a hasta b, y justamente también quiero que la k vaya justamente desde a hasta B, porque justamente este K es el que nos va a controlar la animación. Fijaros que he dicho que va a haber 40 frames. Digamos, este K va a tomar, digamos, 40 valores igualmente distribuidos entre A y B y va a dibujar justamente la recta para cada uno de estos Ks, ¿no? Y luego lo va a animar, ¿no? Fijaros que, insisto, es que quiero dibujar de dónde va la X en este caso y justamente la componente propia de la animación, ¿no?
Luego está la vista, que es la YCD, el número de frames, en este caso el color, ¿no? En el caso del coseno es prácticamente lo mismo, pero la diferencia está que lo que estoy dibujando es el coseno dado en forma paramétrica. Va a ir avanzando poquito a poco, aunque no lo apreciemos así justamente en el dibujo, ¿no? Bueno, con este conjunto de instrucciones os encontréis justamente con esta animación que es la que estamos buscando, ¿no? Ahí veis el coseno cómo evoluciona, que es pendiente, y justamente pues la recta tangente asociada, ¿no? Algún ejemplo más que viene a continuación de las animaciones, que me estoy alargando más de la cuenta. Hay una cuestión importante aquí, dejarme que me ponga, mirad, voy a poner, bueno, eso lo voy a hacer en otro ejemplo más adelante, mira. ¿Tenéis algún ejemplo más? Cuando acabemos tendréis justamente, lo diré, tendréis justamente estas worksheets que estoy utilizando y podéis jugar con ellas, ¿no? Voy a otro ejemplo más que tengo aquí, ¿no? Que es justamente algo parecido, ¿no? En este caso, que ejecute la animación, voy a enseñar en una gráfica para la función que tengo aquí, que es la función seno de 3x más coseno de 5x, cómo puedo aproximar la longitud de esta curva utilizando poligonales, ¿no? Pues lo que hago es primero dibujar la gráfica, que esa no se mueve, y justamente ahora de nuevo, me pongo aquí y veréis cómo pues voy construyendo las distintas poligonales que me van dando, como se ve, como uniendo poligonales y calculando longitudes de segmentos, cada vez más me puedo aproximar a la longitud de esa curva, ¿no? Lo que quiero mostrar con este ejemplo, pues porque la idea es la misma, es, digamos, que hay un comando que es inSequence o que puede ser true o false, ¿no? Si pongo true, se hace lo que estamos viendo, pero si pongo false, lo que origina justamente es que, vaya, se me ha ido de la línea, false, lo que hace es dibujarlo todo junto. Fijaros, no se ve ni el azul, se me ha dibujado todas las rectas que he utilizado para construir la animación. Se ve claramente dónde está la curva tapada justamente por esta parte verde, ¿no? Y este comando es muy útil cuando estamos haciendo pruebas con la animación, justamente para saber dónde está el problema que se nos está escapando, ¿no? Y en este caso, no voy a pararme en los detalles, pero la idea es la misma de antes, ¿no? Veis cómo está el plot que aparece justamente de la gráfica de la función en cuestión y luego cómo están construidas las distintas rectas que me hacen falta para poder dibujar, ¿no? Y luego al final aparece el animate justamente que vamos haciendo, ¿no? Bueno, cierro con esto la parte de gráficos y voy a pasar a la parte de álgebra lineal. Bueno, pues voy a mi escritorio, voy a mis ficheros, a ver si ahora encuentro dónde estaba esto. Estaba en cursos, tutorial, estamos en el de aquí, y voy justamente con las matrices. Bueno, cambiamos un poco de tercio. Como antes, voy a hacerlo más grande para que se vea bien, y justamente, en este caso, también, para tener acceso a las funciones de álgebra lineal, está el paquete Linear Algebra que hemos de cargar antes de empezar, ¿no? Bueno, de nuevo aparece una cantidad grandísima de funciones posibles, ¿no? Podéis ver aquí el polinomio característico, podéis ver por aquí, por ejemplo, la forma de Frobenius, podemos ver por aquí el rango o el determinante más arriba, ¿no? Bueno, voy a hacer lo que no se vea simplemente por ganar espacio. Entonces, primero, ¿cómo se define una matriz, no? Bueno, pues hay muchas maneras, pero el comando fundamental es el comando matrix. Una matriz puede definirse de esta manera. Yo, entre corchetes, introduzco justamente las filas y podéis ver aquí la matriz A que tiene la fila 1, 2, 3 y la fila 5, 6, 7. Otra forma de decirle a Maple es, yo tengo una matriz con 2 filas y 3 columnas, y entonces Maple sabe que si le doy 6 números, ya sabe cómo tiene que colocarlos, ¿no? Los 3 primeros van a la primera fila y los 3 últimos van a la segunda fila, ¿no? No solamente podemos darlo así, incluso estas dos se pueden mezclar, no pasa nada si aquí pongo justamente un 2,3 y ayudo a Maple diciéndole que tengo 2 filas y 3 columnas. Y veis que sale exactamente lo mismo, ¿no? Hay muchas más formas. Por ejemplo, en este caso, la matriz C la defino mediante una función. Le estoy diciendo que para cada índice i y j de mi fila columna, justamente el valor que aparece en esa entrada de la matriz es 5i más 4j, ¿no? Pues podéis ver justamente cómo la construí. Pero puedo poner, por ejemplo, el coseno de j, por poner algo distinto, ¿no? Lo voy a poner porque incluso... Y me diréis, ¿pero que lo quiero ver de forma numérica? No pasa nada. Pongo eval f, que es el comando Maple, que lo que hace es aproximar una expresión numérica a su equivalente en coma flotante, y aquí lo tenéis justamente en coma flotante, ¿no? Digamos que es muy flexible a la hora lo diré, a la hora de construir matrices, ¿no? ¿Y cómo accedemos a los elementos de una matriz? Pues como accedemos de forma normal. Si yo le indico a Maple, dame, digamos, el elemento que está en la segunda fila, primera columna,
pues me va a decir que justamente segunda fila, primera columna, lógicamente es el 1054, etcétera, 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 etcétera. Bueno, pues más funciones que nos permiten trabajar justamente con las matrices, ¿no? Bueno, pues acceder a columnas y acceder a filas, ¿no? Por ejemplo, pues la función column, que la matriz A, pongo aquí arriba para que la veáis, quiero acceder justamente a la columna 3 o quiero acceder, digamos, a la segunda fila, pues como podéis ver justamente, pues lógicamente la tercera columna es el 3, 7 y la segunda fila es 5, 6, 7, ¿no? Maple tiene muchos constructores de matrices. Por ejemplo, puedo construir la matriz con todos ceros, con 2 filas y 3 columnas. O construir la matriz de identidad 3×3. ¿No? Bueno, pues aquí tenéis la matriz 0, 2 filas, 3 columnas, y la matriz de identidad, 3 filas, 3 columnas, ¿no? La matriz de identidad no tiene por qué tener, digamos, el mismo número de filas que de columnas, ¿no? Simplemente lo que hace es colocar tantos unos como sean posible en la diagonal principal, ¿no? Acceso a submatrices. También Maple para eso es especialmente flexible, ¿no? Si tengo esta matriz con 3 filas y 4 columnas y yo quiero acceder justamente a la submatriz que tiene la primera y la segunda fila y las columnas 2, 3, 4, en Maple el punto significa todo lo que hay entre el elemento del principio y el elemento del final, y lo que es, en este caso, que repita la tercera columna, pues veréis qué es lo que ha hecho. Primera y segunda fila, evidentemente son esta, y ha cogido columna 2, columna 4, 2, 3, 4, es uno, vamos a ver, eso es, 2, 4 es el 2, 6, el 3, 7 y el 4, 8. Y luego además, como os decía antes, me ha repetido, digamos, para esa primera y segunda fila, lo que son, me ha repetido la tercera columna, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenéis más ejemplos. En Maple, el índice -1 significa la última. O sea, aquí podemos haber puesto, en lugar de -1, haber puesto justamente la cuarta columna, pero bueno, podemos que el -1 en Maple también, él utiliza como un símbolo para la última columna, ¿no? Pues tenéis otro ejemplo parecido. Perdonad que he puesto, mirad, he borrado un punto y coma. Si quiero poner más de una instrucción en la misma línea de trabajo, he de separarlo con un punto y coma, ¿no? Cuando no hace falta poner el punto y coma es cuando justamente está solamente una instrucción, ¿no? Bueno, pues en este caso son 2 ejemplos más de cómo construir, digamos, submatrices a partir de una matriz dada, ¿no? Operaciones con matrices. Bueno, aquí tengo 3 matrices, ABC de distintos tamaños, ¿no? Bueno, para sumar matrices hay 2 formas de hacerlos, o con el más directamente o con la función matrix add. Evidentemente sale lo mismo, ¿no? Para multiplicar un escalar por una matriz, la misma historia. O bien el asterisco o bien justamente el multiply, ¿no? O incluso el scalar multiply, ¿no? Aquí veis que sale exactamente lo mismo, ¿no? Para multiplicar 2 matrices, ojo con lo que va a pasar, ¿no? Si hago multiply de A y de C, justamente, dejarme que os enseñe aquí arriba quiénes son A y C para que veamos que todo está cuadrando. A y C, justamente, lo que ha hecho justamente ha sido, si no me equivoco, multiplicar 2 matrices. Pero si pongo el asterisco se queja porque me dice, cuidado, si quieres multiplicar matrices, utiliza el dot. O si quieres multiplicar matrices elemento a elemento, utiliza el asterisco con el simbolito de la ñ, ¿no? Bueno, pues ahí está, ahí C, si pongo el A, el asterisco, me dice, no puedo, porque lógicamente, ¿qué problema hay? Pues no puedo hacer multiplicar elemento a elemento 2 matrices justamente que sean elemento a elemento que sean de tamaños distintos. Si pongo A por A, se va a quejar menos, y aquí me da el resultado, ¿no? Y el A por C es una forma de multiplicar las matrices, digamos, en la forma habitual en la cual se multiplican las matrices, y aparte del multiply está el matrix multiply, ¿no? Potencias de matrices, lo mismo. Aquí las 2 opciones valen, ¿no? Y también Maple tiene funciones como, por ejemplo, calcular lo que es el exponencial de una matriz, ¿no? Aquí, en este caso, tenéis calculado la exponencial de la matriz C en forma simbólica, pero también, fijaros que he puesto val F, importante, primera vez que aparece, este tanto por ciento siempre hace referencia al resultado del cálculo anterior. Lo que hace este val F es calcular la aproximación en coma flotante de lo que era la exponencial de esta matriz, que es justamente lo que aparece aquí, ¿no? Es por eso por lo que aparece esta matriz 3×3, que es la aproximación en coma flotante de la exponencial de esa matriz, ¿no? Estamos en álgebra lineal, pues por supuesto Maple tiene todo tipo de opciones para poder calcular la resolución de un sistema de ecuaciones lineales, ¿no?
tengo este sistema de ecuaciones lineales, he excluido el igual a 0, porque no me dice nada, aunque se lo pusiera, Maple lo entendería, pero bueno, aquí no nos aporta nada. Y la primera función que vamos a ver que Maple nos proporciona justamente es, vamos a generar la matriz y la matriz de este sistema de ecuaciones lineal y el término, el vector independiente, ¿no? Pues podéis ver aquí justamente, fijaros que he hecho una asignación a A al primer elemento de esta función, que es la matriz que aparece aquí, y a B justamente al vector columna, ¿no? Pues aquí tenemos justamente A y B ya definidos, ¿no? Si quiero hacerlo todo dentro de la misma matriz, esta es una de las opciones de la función GenerateMatrix, ¿no? Simplemente si yo le digo dámelo en forma aumentada, pues veréis que aparece una única matriz, que en este caso la voy a guardar en la variable mayúscula, donde está justamente la matriz del sistema, la primera caja que aparece, y luego el vector o el término independiente, la columna 0, 1, ¿no? Esta matriz también que tenéis ahí la podemos definir como antes decía, ¿no? 3 filas, 5 columnas y mediante una lista de listas sus entradas, ¿no? Maple tiene una función de eliminación de Gauss que lo que hace es aplicarse a la matriz B y la he guardado dentro de C y como podéis ver justamente aquí aparece la aplicación del algoritmo de Gauss justamente a la matriz B, ¿no? También la función solve permite hacer eso, ¿no? Yo tengo 4 incógnitas, le digo solve de mi lista de ecuaciones y Maple decide cuál es la variable en función de la cual puede despejar, porque en este caso está en un sistema con un número infinito de soluciones, y la interpretación de esto que aparece aquí justamente es la siguiente, ¿no? Ha elegido t como variable, digamos, libre y describe el resto de las incógnitas en función de t, ¿no? Esto podemos forzárselo a Maple. Si yo a Maple en la lista de incógnitas no introduzco la t, pues justamente lo que hace es despejar en función de t si es posible, ¿no? Y como podéis ver, obtiene los mismos resultados, ¿no? Bueno, autovalores y autovectores, ¿no? Pues, bueno, no lo he dicho antes, pero podéis cambiar, por ejemplo, dentro de las matrices, justamente los elementos de la matriz, ¿no? La matriz B que estaba aquí era esta, y ahora quiero que en el lugar 3, 4 aparece un 17, si ahora le pido B, justamente aparece ahí el 17,0, ¿no? Fijaros que esto es totalmente transparente en la forma incluso en la cual llamamos a los elementos de una matriz. Los llamo con esa sintaxis y los cambio también con la misma sintaxis, ¿no? Bueno, pues ahora voy a calcular los autovalores de la caja 3x3 principal de esta matriz, ¿no? Bueno, pues nada, pues la función eigenvalues es la que se encarga de calcularlo, ¿no? Si puede Maple lo calcula de forma simbólica y podéis ver que así lo ha hecho, ¿no? Ahora, si lo quiero transformar a modo, una forma de transformarlo justamente a coma flotante es decirle que me aplique, el map significa aplícame val f a todos los elementos de esta lista, que aparecen justamente en coma flotante. Ya podemos ver que son números complejos con una parte, digamos, imaginaria muy pequeña, lo cual significa que son números reales, a pesar de que aparezcan en la forma simbólica como números complejos, ¿no? Un ejemplo más complicado es una matriz ya más grande, como la que aparece aquí. Es una matriz que tiene, es una matriz 8x8, las entradas son complicadas. Es una matriz triangular. Fijaros que yo en la lista de opciones le digo a mí porque la forma en la cual se la estoy dando es triangular superior. ¿Qué significa eso? Que aquí le doy 8 elementos, ya sé uno de la siguiente fila, entonces aquí ya le doy 7 y al final solamente le doy 1, que es el lugar 8, 8, ¿no? Le estoy diciendo además para que todo funcione que es simétrica. Por lo tanto, dado de esta manera, justamente Maple sabe cómo construir la matriz con la información que le estoy dando, ¿no? Ya que aparece esta matriz simétrica y triangular superior, justamente, no, perdón, es simétrica. Olvidaros de lo de triángulo superior, que no es triangular superior, ¿no? Es la forma en la cual, digamos, están leyéndose los elementos, ¿no? ¿Y por qué pongo aquí este ejemplo? Para que veáis un caso concreto de cómo, también para matrices grandes, en un tiempo relativamente pequeño, calcula quiénes son los, en este caso, los autovalores, que son estos que aparecen aquí, y los autovectores, ¿no? Sale muchísimo más, fijaros que lo calcula de forma simbólica, esto es muy complicado, pero hay algún, digamos, autovector sencillo, pero si os fijáis al principio, dejarme que llegue, porque esto es muy grande, cuando le pedimos a Maple los autovectores, siempre me acompaña en primer lugar la lista de autovalores para saber cómo es la correspondencia autovalor-autovector, ¿no? Para el último, lo diré, para el último autovalor, el autovector correspondiente es el último vector, que sería justamente este, ¿no? Y un último ejemplo, bueno, antes era el último ejemplo de álgebra lineal, ¿no? De matrices, ¿no? Porque este tema, bueno, dejarme que vaya, bueno. Maple calcula, tiene también, como ocurre con los grafos, ¿no? Muchas matrices con estructura predefinidas, la matriz de Hilbert, por ejemplo, que es 1 medio, un tercio, etcétera, etcétera. En este caso he puesto de tamaño 10, 10.
Y como os podéis imaginar, calcula justamente pues, el rango y el determinante sin ningún problema, ¿no? Incluso si pongo, me voy a arriesgar, voy a poner, digamos, 20-20, es mucho más grande, el rango sale 20 y aquí tenéis pues, el determinante que también es más grande, pero lo ha calculado en un tiempo bastante pequeño, ¿no? Hay un ejemplo que os voy a dejar para vosotros cuando consultéis la worksheet, que es pues, cómo construir, digamos, o determinar, no es más de lo que ya hemos visto, ¿no? Los valores de alfa que hacen que este sistema tenga solución y cuando la tenga calcularla, porque donde quiero ir ahora justamente es a la parte de manipulación de matrices grandes, ¿no? Voy a ir a la matriz de Hilbert 100%, fijaros que Maple ya no nos enseña la matriz entera, nos da un trozo y nos dice que es una matriz 100%, y de hecho le voy a calcular la inversa. Y luego me dice Maple, me enseña un trocito, tarda un poquito más que antes, pero ya ha acabado, me dice quiénes son los primeros elementos y nos dice que es una matriz 100%, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo podemos obtener información de quiénes están aquí dentro? Hombre, yo le podría pedir el que está en el lugar, como os decía antes, le digo, pues dime quién es el elemento que está en el lugar 49-57. Pues es este número que aparece aquí tan horroroso, ¿no? Bueno, pues hay otra manera más civilizada de llegar aquí, que es utilizar el comando browse. Para eso lo mejor es ir justamente a esta paleta de la derecha, a esta columna de la derecha. Cuando yo selecciono algo en Maple, aquí aparecen opciones, ¿no? Fijaros, como es una matriz, me da opciones de calcular. Vaya, me he ido de selección, ¿no? Déjame que la vuelva a seleccionar. Es esta que está aquí, la vuelvo a seleccionar. Ahí está. Me da opciones, podría calcular autovalores u otras cosas, ¿no? Pero voy al comando browse, ¿no? Comando browse me permite acceder justamente a todos los elementos de la matriz, pero lo más importante para trabajar con matrices tan grandes es, digamos, la imagen, ¿no? Y lo que hace Maple justamente es darnos un color a cada lugar de la matriz y en función del tamaño, en este caso entre muy grandes en positivo y muy grandes en negativo, así dar un color. Voy a cambiar de esquema de color. ¿Qué significa esto? Pues que gran parte de la matriz, digamos, tiene sus valores en este valor verde que anda por aquí, pero hay una zona por aquí en medio, justamente, que es casi casi muy morado, que son valores extremadamente grandes comparados con el resto de la matriz, ¿no? Pero digamos que este tipo de funciones para trabajar con matrices complicadas son especialmente importantes. Muy bien. Bueno, he llegado a las 2 de la tarde y me queda un ratito más. Voy justamente ahora a la parte, digamos, de los ejemplos concretos, ¿no? Un Voy a momento, abrir Lalo. otra hoja de... ¿Sí? Dime, Cuando dime. tenías la gráfica anterior, ¿vale? En el espacio alrededor del morado, que tenías ahí el negro y Uy, el blanco, voy, esos voy, cuadraditos. voy. Imagen, aquí. Aquí, cuanto más negro Exacto. está, o sea, digamos que la escala es de muy oscuro, está cerca de menos infinito, cuanto más claro está, más cerca está de más infinito. Vale. Aquí, digamos, es una zona muy complicada. Hay cosas muy grandes en negativo y muy grandes en positivo. Vale. Y si lo pasas al esquema de colores que habías utilizado, vale. Aquí, ¿cómo hay que interpretar el morado? Hombre, esto es más complejo de interpretar porque, claro, hay que ver, digamos que, fijaros que aquí hay una zona, digamos, que parece muy, digamos, ligada al violeta, a ver si Sí. al violeta, pero también hay zonas muy claras, hay zonas como de amarillo que están por el menos, o sea, se corresponde, pero digamos que de alguna manera hay cierta estructura circular acerca de lo grande, de lo cercano a más infinito y de lo cercano a menos infinito. Luego Vale. no te queda más remedio, justamente, de ir, digamos, a esta zona y ver qué es lo que está ocurriendo, pero Vale. Y fijaros que podrías. la zona del medio parece que es muy cercana a más infinito, Mm, pero hay zonas alrededor que están muy cerca del naranja que está aquí, que están, digamos, cercanas al infinito. Aunque parezca así, esto nos da información, pero esta componente de muy grande y muy pequeño, pequeño en el sentido de menos infinito, si vamos a la parte de grises, pues aquí también se ve, al final sacamos la misma conclusión. Pero ujú. puedes jugar, digamos, si vamos al cool, fijaros también, la idea es la misma. Sí. O sea, hay zonas muy oscuras y zonas muy claras en esta zona de la matriz. Vale, y puedes ampliar esa zona, es decir, tienes herramientas aquí para poder ampliar Hay que esa trabajar un zona poco y más, sí, hay que vale. trabajar un poco más, lo que implica, digamos, ahora ya sé por dónde estoy, pues ahora yo trabajaría con la submatriz que anda por aquí, Ujú. como antes, o sea, hay que, digamos, estar a 100%, pues seguramente, pues esto andará por el 60-80. Vamos a someterme a estrés, espera, vamos allá, espera. Vamos.
hacer. No, Déjame que compruebe una cosa. tampoco No, te no, quiero no. liar con Está ese aspecto, fenomenal. ¿eh? Antonio, está fenomenal. No hay cosa mejor que someter más estrés. Vamos a ver. Voy a copiar una de estas opciones de aquí. Voy al final del todo para trabajar con esta matriz. Voy a abrir un montón de campos de cálculo para que no esté tan abajo y lo veamos arriba. Voy a poner aquí submatriz. La matriz que le hemos llamado 3AES y quiero que sea la caja que vaya de 60 a 80 y de 60 a 80. O sea, estoy cogiendo más o menos por donde anda esa zona, ¿no? Bueno, aquí me sale esto que es inmenso, que no me dice nada, pero lo que hago ahora es seleccionarlo, la matriz, y ir a Browse. Voy ahora a la imagen y aquí la tienes ampliada. Ah, No iba desencaminado. no, has Entonces ya se acertado ve que, ahí. pues, hombre, es que como es 100% no era difícil, ¿eh? Vamos a, si fuera 1000 por 1000, es algo más complicado. Entonces ya se ve que aquí aparecen elementos muy cercanos de más infinito y al lado elementos muy cercanos a menos infinito. Si vamos a los otros colores, la ventaja de este esquema es que incluso ves la graduación, ¿no? Directamente, ¿no? Para experimentos esto es muy útil, ¿no? Porque ves el comportamiento de lo que estás haciendo con esas matrices, ¿no? Para Sí. matrices muy grandes, ¿no? No, sería Antonio, ¿me útil también dejas? Sí. tener la posibilidad de gráficamente poder determinar cuál es el rango o poder Bueno, acercarte así con un vamos a zoom. ver. Creo que se puede hacer, pero no me he querido lanzar a la piscina. Vamos a empezar a partir de ahí. Creo que se puede con el scale. Vamos a ver si me deja. No, esto lo hace más pequeño. No. Estamos en el máximo, estamos en el máximo. Bien. No he dicho nada, no he dicho nada, ¿eh? En fin, me entra cierta duda. Fijaros que ahora se me ha estropeado, digamos, el esquema, ¿no? Lo ha hecho este scale to zoom. A ver aquí en opciones, a ver en opciones. Creo que se puede hacer, pero tendría que mirarlo, ¿eh? Vale, O no, sea, tranquilo, ya no lo está. tengo todo claro, ¿eh? ¿Me dejas seguir con mi hilo argumental, Por supuesto. Antonio? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver, ya que estamos en matrices y álgebra lineal, voy al ejemplo, un ejemplo muy concreto para que veáis en qué forma todas estas funciones me permiten trabajar justamente, experimentar en matemáticas, ¿no? Esto es un ejemplo muy sencillito, no hace falta saber mucho de matemáticas. Primera definición que me va a hacer falta es una matriz cuadrada n por n. Vamos a decir que es P positiva si todos sus menores principales son, sus determinantes, son de las matrices principales son estrictamente positivas. Esto significa que el 1, 1, la primera caja 2, 2, la 3, 3, todos esos, vamos orlando, cogiendo cajitas, todos tienen que ser estrictamente positivos, ¿no? Y la pregunta que nos planteamos es, bueno, pues resulta que solamente tengo como números disponibles el 1 y el -1. Y quiero saber qué pinta tienen, cuántas matrices hay que tengan solamente unos y -1 de sus entradas, que sean P positivas y además qué pinta tienen, ¿no? ¿Cuál es su estructura, ¿no? Bueno, pues vamos a ello. Estamos en álgebra lineal, cargo el paquete de álgebra lineal, voy a tener que manipular listas, esto no lo hemos visto todavía, pues voy a cargar también el paquete de herramientas para trabajar con listas, que están algún tipo de las, por ejemplo, aparecen funciones de busca repeticiones en una lista, esto es utilísimo cuando hay una lista que tienes 300.000 elementos, en fin, hay un montón de opciones, ¿no? Darle la vuelta a una lista, en fin, mil cosas, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer justamente es analizar los casos 3x3 y 4x4. Voy a generar, antes de que lo veáis, voy a generar todas las matrices 3x3 cuyas entradas sean unos y -1 y voy a usar Maple para que me diga de todas esas, que son muchas, cuántas cumplen esta propiedad, ¿no? Y lo mismo para n igual a 4, ¿no? Y a ver si soy capaz de conjeturar cuál es, digamos, la respuesta a mi pregunta, ¿no? Bueno, pues nada, vamos allá. Estamos que n va a ser 3. Evidentemente, si solamente tengo unos y -1, tengo 2 a la 9, o sea, 512 posibles matrices, donde ahí dentro estarán aquellas que cumplen mi definición, ahí dentro estarán aquellas que, vamos a decirlo así, tienen todos sus menores principales números estrictamente positivos, ¿no? Y lo que voy a hacer en primer lugar es generarlas todas, generar las 512 matrices. Y luego lo que haré será definir unas funciones que recorran esas 512 matrices y me saquen solamente aquellas que justamente son estrictamente positivas, ¿no? Bueno, pues esto que aparece a continuación, bueno, en primer lugar digo, ¿dónde están los elementos
¿qué puede poner en las entradas de mi matriz? En el conjunto F, en la lista F, ¿no? Menos 1, 1, ¿no? Bueno, pues aquí aparece justamente, en primer lugar, mirad, no he querido cargar aquí el paquete combinat, y cuando no quiero cargar un paquete y usar una de las funciones del paquete, quiero utilizar el producto cartesiano de esta función. Voy a hacer el producto cartesiano de F, justamente, lo diré 9 veces, ¿no? Porque son justamente de donde voy a sacar mis matrices, ¿no? Y esta función que aparece aquí, justamente, que es la función nestValue y lo que es la función es, lo que hace es justamente construirme este conjunto de... Perdonad, hay algo que no, si no he cargado lo de antes, esto no va a funcionar. Y lo que he hecho ha sido meter aquí dentro justamente, fijaros, aquí tengo 512 elementos. Voy a preguntarle a Maple que me diga cuál es, por ejemplo, el primero. El primer elemento aquí dentro, pues será la primera de esas 512 matrices. El que ocupa el lugar 100 es justamente la matriz que ocupa el lugar 100. El 512, si no me equivoco, va a ser el que tiene todo menos 1, pero todo 1 en este caso, lo he puesto al final, ¿no? Creo que la 1 es, a ver, la 1 todo menos 1, ¿no? Digamos que he metido en esta variable justamente la lista de las 512 matrices cuyas entradas son 3×3, cuyas entradas son 1 y menos 1, ¿no? Bueno, pues nada, pues lo que hago a continuación es, muy bien, ¿qué voy a hacer? Justamente, voy a hacer justamente, bueno, en este caso no lo voy a hacer aquí, déjame que compruebe una cosa, porque creo que esto me sobra, no lo voy a borrar todavía, no debiera estar ahí, pues, un momentito, eso es, déjame que borre esto para que no os contamine. Bueno, y ahora, aquí he definido esa función que lo que me hace es, dado una matriz, comprobar justamente si es de las que necesito, ¿no? O sea, justamente que todos los menores principales sean justamente positivos, ¿no? Bueno, pues he puesto además esta condición porque sí que sé que tienen que ser, digamos, positivos en este caso lo diré, los elementos que están en la diagonal, ¿no? Bueno, pues si por ejemplo le digo a mí, porque me compruebe si la matriz que estaba en el último lugar, déjame que la ponga, que era, bueno, esto no lo va a cumplir, a ver si esta lo cumple, no, si no la cargo, evidentemente no funciona, ahora lo aplico, o sea, es 1 si lo cumple y sale 0 si no lo cumple. Fijaros, si pongo la última, 512, ¿eh? Esto me sorprende más. Un momentito, que no me quiero olvidar más de la cuenta. Aquí hay algo que no me cuadra. Vamos a ver, no me cuadra porque debería salir un 1. O sea, digamos, si veis esta función que aparece aquí, si se cumplen las condiciones que aparecen aquí, que todas las submatrices que aparecen, justamente su determinante es positivo, incluida la grande. Ah, ya sé por qué falla, perdón, menos mal. Esta no lo cumple porque el determinante de la 3×3 es 0, no es positivo. Si al final Maple no se equivoca, voy a ver si encuentro una por el camino, una que esté en el 200, que se equivoca es el humano, esta tampoco lo es. Ya podéis ver que no hay muchas, porque estás exponiendo al azar, pues ninguna lo cumple. Vaya, alguna hay, porque ahora lo veréis, ¿no? Voy a poner si. O sea, voy a poner 234. Vaya, da la impresión que no hay ninguna. Bueno, voy a poner una más. Nada, ahora lo vamos a comprobar. Bueno, pues lo que os decía. Esta función comprueba si la matriz lo cumple o no lo cumple. Y esta función lo que hace justamente es construir construir la lista buena, ¿no? Bueno, pues dejarme que lo ejecute. Vamos a ver, aquí está. Lo he ejecutado. Sabe que sería el resultado. Está calculando, está recorriendo la lista de las 512 matrices. Y aquí tenéis las 512 matrices. No, la lista. Cuidado, no la. ¡Ay! Si no cargo la función, no va a funcionar. Ahora la he cargado. Y aquí tenéis justamente. Primero, déjame que lo haga bien. Estos, digamos, ¿qué matrices lo cumplen? Solamente hay 3 y 3, 6 y 2, 8. Pues claro, antes no acerté porque son muy pocas. Voy a coger el 312 y veréis que si aquí pongo el 312, pongo el 312, va a salir el 1. Solamente hay 8, y no solamente hay 8, sino que encima podemos ver cuáles son. Aquí están, ¿no? Estas son las únicas 8 matrices de esas 512 que cumplen que todos sus menores principales son positivos, ¿no?
Y a la vista de estas, justamente podemos observar que aparece 1 en todas las diagonales y encima son antisimétricas y aparece el 1 y el -1, o el -1 y el 1, en los 8 casos, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre para el caso n igual a 4, ¿no? En el caso n igual a 4, el problema es mucho más complicado, porque en el caso n igual a 4, la cantidad de matrices que hay que comprobar son 65.000. De hecho, son más de 65.000, ¿no? Eso sí, hay que repetir exactamente lo mismo que hemos hecho antes, ¿no? Primero, pues, construirlas todas. Perdón. Ya sé lo que pasa. Un momentito. Hay que restart. Hay que cargar los paquetes de principio. Esto ocurre cuando uno mezcla cuentas, ¿no? Vuelvo a cargar los paquetes. Ahora voy al caso n igual a 4. Tenemos el n igual a 4. Aparece la f. Y aquí justamente le va a llevar un ratito el calcularlas, ¿no? Entonces, mientras me lleva este ratito calcularlas, os voy a dar un detalle más sobre estos dos procedimientos. Fijaros, este es como el de antes. Esto es comprobar si una matriz 4×4, todos sus menores 2×2, 3×3 y 4×4, justamente son positivos. Y luego aparece la función filtrar, que lo que hace es recorrer, fijaros, lo que hace es recorrer toda la lista de matrices, justamente, y lo que hace es comprobar, quedarse con aquellas en las que tengamos que sale 1 al aplicar la función checking, ¿no? O sea, si sale 1 es porque cumple la condición y si no lo sale, no lo cumple, ¿no? Y lo que hace es meterlo dentro de una lista, ¿no? Esta lista donde se mete es una lista que aparece aquí que inicialmente la he definido como vacía y lo que hago es siempre, este op que aparece aquí es, le quito los corchetes a la lista, le añado la nueva que lo cumple y vuelvo a cerrar los corchetes, ¿no? Esto es muy típico en Maple, ¿no? La forma de trabajar con listas, ¿no? Luego, aprovechando que sigue calculando, ¿no? Fijaros, la forma de definir un procedimiento, ya hemos visto antes otro, es el proc que aparece aquí, y luego al acabar justamente es un en, que es lo que nos marca justamente que ha acabado el conjunto de instrucciones, ¿no? Dentro de un procedimiento, para no contaminar mi sesión de trabajo, siempre puedo definir variables locales que solamente funcionan dentro de la aplicación de ese procedimiento, ¿no? Aquí podéis ver, yo creo que habíamos visto alguno también, justamente, que es un bucle, o sea, es un for de dónde a dónde vamos, justamente, aquí vamos, la j va desde 1 hasta n, el n está aquí definido, es el número de elementos en esa lista de matrices, y justamente aparece el do, que es lo que hacemos dentro de este bucle, y justamente cómo termina, ¿no? Y cuando tenemos un procedimiento, el valor que devuelve un procedimiento es lo último que hace, ¿no? Por eso aquí al final lo que hago es ponerle justamente el list salida, que lo que me está diciendo justamente es, ya acabó, perfecto. Me está diciendo justamente que me tiene que devolver lo que es, ¿no? Bueno, pues voy a hacer lo de antes, en esta variable, que le he puesto un nombre bastante descriptivo, es a ver cuántas nos salen para 4, le aplico el filtering, justamente, que es lo que ha hecho, vamos a ver cuántas salen. Bueno, pues, ay Dios, que me ha dado un problema, no sé muy bien cuál ha sido el problema, porque evidentemente yo sé que tenía que aparecerme un 64. Y no sé qué ha pasado. He vuelto a lanzar el cálculo. Lo que pasa es que ya no quiero teneros esperando mientras acaba el cálculo, que lleva. Ya os podéis imaginar que trabajar con más de 60.000 matrices le lleva un tiempo a cualquiera, ¿no? Pero son unos minutos solo, ¿no? Entonces sé que tiene 64. Voy a saltar, digamos, a la parte que viene después. Y en cuanto acabe el cálculo, vuelvo otra vez aquí, ¿no? Para hacer eso, voy a abrir otra sesión de Maple para que no tenga que esperar a que esta acabe. Voy a abrir otra sesión de Maple. Y. Porque aparte de este ejemplo, vamos a esperar a que acabe, teníamos otro que simplemente os voy a comentar muy someramente lo que hace, porque no me va a dar tiempo a recorrerle, digamos, entero, ¿no? Bueno, pues ya lo tengo abierto, voy a buscar el fichero. Cursos, Maple gráficos, es el ejemplo 2D. Este otro ejemplo, mientras está, dejadme que ponga en mi otra pantalla la evaluación para ver cuándo acaba. Este otro ejemplo es un ejemplo que tiene que ver con gráficos, ¿no? Digamos que en mi esquema, pasa que me ha quedado menos tiempo para este, ¿no? Mi esquema era recorrer gráficos, recorrer matrices, ejemplo de matrices concreto, como que estábamos viendo, y ejemplo concreto de gráficos, ¿no? Este ejemplo que traigo aquí es un ejemplo que utilizo mucho porque permite ver muchas cosas de Maple, ¿no? Es un problema muy concretito, tengo esta función, para cada n tengo una función, y quisiera saber en función de n quién es el máximo o el mínimo, ¿no? Y quiero utilizar para esto justamente las capacidades gráficas de Maple, ¿no? Bueno, lo primero que hago, como siempre, es justamente restar para no contaminarme.
justamente cargar los plots, definir la función, justamente aquí la tenéis. Es una función que depende de n, para cada n tengo una, y como estoy calculando máximos y mínimos, pues nada, pues también defino la derivada, ¿no? Caso n igual a 2, el caso n igual a 2 es la función, por ejemplo, es la función, si no me equivoco, vamos a verla aquí, en el caso n igual a 2, la función es esta, es 1 más coseno de x más coseno de 2x partido por 2, vaya, me ha ido más de la cuenta. Y lo que quiero hacer justamente para esta función es calcular sus máximos y sus mínimos, ¿no? Aquí tenemos quién va a ser la derivada, ¿no? Bueno, pues usando las funciones de Maple, pues los máximos y los mínimos son los ceros de la derivada, aquí los hemos calculado, y justamente los puntos de la gráfica que estamos buscando son justamente pues sustituir los ceros de la derivada justamente en la función en cuestión. Aquí tenemos las x y las y, ¿no? Y traía aquí este ejemplo porque es el que nos permite mostrar, digamos, parte de algunas de las funciones de Maple, ¿no? Fijaros, ¿qué estoy haciendo aquí? Quiero dibujar el punto 0, 5 medios, pi 1 medio, 2 pi tercios 1 cuarto, y el último punto es el menos 2 tercios 1 cuarto, ¿no? Yo quiero también dibujar la gráfica de la función en cuestión, que la he guardado aquí arriba en la variable dip2, está guardada la gráfica en la variable dip2, justamente, y quiero dibujar estos puntos, ¿no? Utilizo la función pointPlot, justamente los puntos son justamente los que aparecen aquí. La función sec lo que hace es construir una sucesión de cosas, en este caso es una sucesión de puntos, donde los puntos son, cojo un elemento de sol y cojo un elemento de val, ¿no? Y hago que la J varíe desde 1 hasta el número de elementos que tengo, en este caso son 4, ¿no? Pues decido el tamaño del punto y defino el símbolo, ¿no? Bueno, pues aquí veis justamente la gráfica justamente con los 4 puntos que se corresponden con los máximos y los mínimos que hemos calculado, ¿no? Bueno, esto que tenéis aquí también es un ejemplo del modo documento. Si os fijáis, estoy integrando cálculos justamente con formato matemático, textos y demás, ¿no? Y lo que veréis aquí, dejarme que mire el reloj para ver, ese sigue calculando, me da que mal asunto. Dejadme que mire el reloj. Voy a intentar evaluar toda la hoja, a ver si hay suerte y no me traiciona el efecto demo. Este comando que estoy eligiendo es ejecútame toda la hoja de cálculo. Vas a ir viendo pues, un montón de casos. Van apareciendo más dibujos, porque voy cambiando la N2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Creo que si no me equivoco, paro en el caso de n igual a 6. Está en el caso 4 y aquí parece también que se me está quejando. Ahí va. Hasta en el caso n igual a 5. Sabéis que va apareciendo cierto patrón. El caso n igual a 6. Y quiero llegar al final simplemente para que veáis cómo puedo utilizar, de hecho veréis que voy a dibujar 20 casos, donde, ahí viene la parte interesante, se puede conjeturar qué es lo que ocurre para esos máximos y esos mínimos de la función. Aquí aparecen los dibujos que quería ver, un momentito, que estará llegando, como os decía, a ver, me queda uno más solo. Bueno, hay una función a la cual le he dado poca importancia, que es la función display. Lo he dicho una vez por lo menos, pero es la que nos permite también agrupar en un mismo dibujo muchas gráficas, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de lo que os decía, ¿no? Aquí he dibujado, pues, qué está ocurriendo cerca de donde puede estar el máximo, en este caso, aquí lo tenéis para el máximo y el mínimo, ¿no? Aquí es el resumen donde he dibujado todo lo que he trabajado justamente en la misma gráfica, que permite conjeturar, que da la impresión que sí se puede demostrar que el máximo se alcanza en un punto concreto, pero falta, digamos, si no me equivoco, el valor del mínimo, justamente que se sabe dónde se alcanza, pero no se sabe todavía exactamente bien si es o no es este valor, ¿no? Y aquí tenéis dibujado el candidato a ser, digamos, ese mínimo con todas las gráficas alrededor. Desgraciadamente, la cuenta que tenía lanzada ahí, algún problema ha habido y no está acabando. Solamente daros, digamos, daros la respuesta a la pregunta. Con n igual a 3 ya tuvimos un patrón. Función importante, cuando os pasa esto, este botón suele funcionar, que aparece aquí, que lo que hace es interrumpir el cálculo. Lo ha interrumpido. Bueno, entonces, la respuesta a la pregunta que os planteaba era que justamente hay siempre para cada n 2 a la n por n menos 1 partido por 2. Fijaros, de ahí viene el 8 del caso n igual a 3. Por eso yo sé que aquí apareció un 64. Y la respuesta a la pregunta es, este es el tipo de matrices que son las que cumplen, que son P matrices cuando tengo solamente unos y menos unos en las entradas. Maple nos ha servido para hacer la conjetura que luego justamente pues hemos tenido que demostrar, ¿no? La parte del final es mucho más sencilla vista la estructura, ¿no? Y bueno, para acabar con mi presentación, que me quedan 4 minutos, simplemente deciros tres cosas. La primera, que hay muchas más cosas en Maple. Tenemos ya Maple en los iPhones, hay muchísimas más funcionalidades.
Podemos conectar Maple con MATLAB, con Python, incluso Maple es capaz de generar código C, código Java, Fortran, Python. Digamos que hay muchas herramientas para integrar, digamos, Maple en nuestra caja de herramientas porque su interoperabilidad es bastante buena, se conecta con prácticamente casi todo, ¿no? Si estáis más interesados en ver muchas más cosas de Maple, os recomiendo que vayáis a la revista Maple Transactions. Hay sobre todo artículos de uso de cómo se puede usar Maple en distintas cuestiones de todo tipo, color y condición.